Esta mañana, como todas las mañanas, tenemos el gusto de compartir con ustedes. Buen día, buena jornada para todos, día jueves. Hoy juega la selección paraguaya de fútbol a las 5 de la tarde. Nos preparamos para otra gran cobertura de Deporte Total con Luis Enrique Pérez junto a Jotita Bernabé y al profesor Benicio Martínez. Y bueno, antes del partido uno sueña, piensa y, ¿por qué no?, se presenta hasta con mucho optimismo. Y ojalá que después de casi 50 años podamos volver a ganar hoy en Bolivia en la altura de La Paz. Querido, apreciado y distinguido Blas Barrios, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Un gusto saludarlo a usted y, por supuesto, a todos los televidentes de esta mañana. Y sí, así como usted dice, así como usted... ¿Le puedo tutear, don Carlos? ¿Puedo tratarte de vos? Sí. Así como dijiste, Carlos, estamos nuevamente entusiasmados e ilusionados como corresponde y ojalá que no nos decepcionemos como siempre. Arrancamos así y terminamos así. Sí. No, pero bien, estamos como corresponde, con la esperanza y con la fe puesta en los muchachos que, no tengo ninguna duda, van a dejar todo en la cancha. Bueno, si es posible, vamos a repasar un poquitito más tarde lo que fue la presencia de la selección paraguaya allá por 1973, cuando le gana por última vez a la selección de Bolivia en una jornada eliminatoria, en un partido de eliminatorias. Ya vamos a hablar de eso un poquitito más tarde. Pero vamos a repasar lo que dice el estado del tiempo y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Así como se anunciaba ayer, lluvias intensas y más que lluvias intensas, fuertes vientos. 72 alimentadores de la ANDE quedaron fuera de servicio en Asunción y en el área metropolitana. Hoy con temperatura agradable en el arranque de este jueves 14 de octubre y el pronóstico del tiempo para hoy dice cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas y se anuncia 30 grados como temperatura máxima para esta jornada. Y el pronóstico extendido, Blas dice que vamos a tener tiempo inestable por lo menos hasta el sábado. Por lo menos hasta el sábado, Carlos. Mañana tendremos una mínima de 17 grados. Una máxima de 22, el sábado una mínima de 16, la máxima de 22. El día domingo arrancamos con una mínima de 15 grados, la temperatura va bajando y la máxima de 24. Arrancamos la semana laboral el próximo lunes con una mínima de 15 grados y una máxima de 26. En la jornada de hoy, reiteramos, no se descarta que sigan registrándose precipitaciones en algunos puntos del país. Y ya lo decía don Carlos, más de 70 alimentadores anoche como consecuencia de las fuertes ráfagas del viento, las tormentas, la lluvia caída, generó también estragos en muchos puntos del país. Bueno, vamos a dejar para un poquitito más tarde el informe COVID del Ministerio de Salud Pública que nos da otra vez el alivio de ningún fallecido en el informe de anoche. Pero vayamos a compartir la señal de Radio 1 de marzo, 780 AM. Está Carlos Peralta enmarcando pauta junto a Juan Fariña y a Gianluca Barni. Está hablando otra vez, y digo otra vez porque ya habló más temprano la ministra de Justicia, porque hoy la información posible más destacada de esta jornada se centra en la capital del departamento de la Mambay. Señal de 1 de marzo, por favor. Haciendo requisa de los teléfonos, al final ellos tienen información, tienen conexión con Wi-Fi. Ahora, pero espectacular, todo con aire bien pintadito, le digo, mejor que cualquier motel de la zona. Así me dijeron los interventores, esto es bien mejor que nosotros. Bueno, y eso de eso tiene que tener conocimiento el director, obviamente. Esto no puede pasar sin que tenga conocimiento el director. De hecho, que por eso se ordena la intervención, ¿verdad? Por eso se ordena la intervención. ¿Y el director ya está suspendido? Está suspendido en su cargo y el jefe de seguridad también. Y el jefe de seguridad también. ¿Y ya tiene para sus reemplazos? No, la intervención se ordena ahora, el interventor se instala ahí y va a salir de ahí probablemente, inicialmente hacemos las intervenciones por 30 días, recabando todo, la intervención en general, no solamente por este hecho en particular, interviene la intendencia, interviene la parte administrativa, la parte judicial, todo eso se interviene y se hace un informe cuando termina la intervención sobre las condiciones que se encontró en cada uno, las medidas que se tomaron y se hacen recomendaciones. Ese es el mecanismo. Y a partir del informe de la intervención, de hecho, que hay una investigación ya abierta de asuntos internos con todo eso también. Claro, y el funcionamiento, hoy el penal está intervenido. Ministra, y también el autito que encontraron, que también estábamos viendo en la fotografía, ¿eso qué significa? Demuestra de que también quedan a dormir niños ahí, están con el papá. ¿Qué significa? Para ustedes, ¿qué significa ese hallazgo?
No, yo no sé si ese señor tiene un hijo que viene a visitarle, porque está la visita social también, ¿verdad? Que viene a visitarle, no quedarse a dormir, pero sí venir a visitarle. Nosotros con el esquema del COVID determinamos un día en particular para eso, ¿verdad? Porque los niños eran más difíciles de controlar, de que no estén, de que cumplan las medidas, ¿verdad? Entonces, armar un día solamente para los familiares, los hijos. Ahora, ¿y cuál es el antecedente de este señor quien ocupa esa celda? Y la situación de Carlos fue la siguiente. Él se fue a trabajar, perdón, él estaba prófugo y se presentó un día en el juzgado penal de garantía y en Asunción, y el juzgado penal de garantía ordenó su remisión a Pedro Juan. Nosotros le habíamos remitido a emboscada, pero en esa oportunidad nos cuestionaron porque la orden decía Pedro Juan Caballero. Entonces le terminamos llevando a Pedro Juan. Uh-huh. Y bueno, por orden del tribunal. Del juzgado, sí. Ajá. Del juzgado. A veces, realmente, la norma general que ponen los jueces es esa. Ponen Tacumbú, a sabiendas de que Tacumbú está cerrado, ponen Tacumbú u otro centro penitenciario que esté, que según el Ministerio de Justicia sea acorde para el cumplimiento de esta medida. Esa es la generalidad de las normas, porque los jueces saben las condiciones en las que nosotros estamos, ¿verdad? Y muchas veces si nos manejan cierta información, nosotros tratamos de hacerles saber esa situación en particular, ¿verdad? De que, por ejemplo, uno que estuvo en el pabellón de PCC de Concepción no se puede ir a Emboscada Antigua porque está ahí lleno de roteles y le van a matar. Uh-huh. ¿Y el interventor quién va a ser? Sisto Peralta. ¿El mismo que era director de Ciudad del Este? Sí, a él le llevamos ahí ahora. Uh-huh. Y bueno, espero que haga honor al apellido y cumpla una buena labor por lo menos. Yo no sé si tiene algo que ver contigo, mira que le apunté, ¿no? No tiene, por lo que yo sé no tiene nada que ver más que el apellido, pero ojalá que honre el apellido haciendo un buen trabajo. Él es un funcionario antiguo, él se fue antes de estar en Ciudad del Este, estuvo en Encarnación, antes de estar en Encarnación trabajaba en la central. Es una persona que conoce el sistema, porque en estos casos, por más de que uno pueda poner a una persona idónea, tiene que conocer el sistema para saber trabajar. Ministra, teniendo en cuenta todo esto que está ocurriendo y que siempre ocurre, esto ya es una norma. Ustedes hacen las requisas, pero a los 10 días, o qué sé yo, al tercer día ya está la misma cantidad de armas que fueron requisadas, ya vuelve en poder de esa gente. Están permanentemente así, están los que tienen los privilegios, están los que tienen las celdas VIP. ¿Ustedes idearon o van a idear algún sistema que haga que los controles sean más rápidos, más generales, más constantes, de tal manera que se impida que esto pueda seguir ocurriendo, o que por lo menos le dificulte a esta gente sentirse en un hotel 5 estrellas? Mira, Carlos, realmente esta es una batalla de nunca acabar, ¿verdad? Es una lucha diaria que nosotros tenemos, que es muy difícil porque esto es el resultado de la contaminación total que tenemos en el sistema, ¿verdad? No es fácil, por más de que hagamos controles regulares, nosotros estamos en emergencia, saltan problemas en todas partes, hacemos una estructura de lo que vamos a trabajar, en el medio te salta algo, tenés que salir de todo tu esquema para atender esa urgencia. Vivimos apagando incendios y solamente podemos apostar a trabajar bien en el nuevo sistema, comenzando de cero, ¿verdad? Y donde haya tecnología de control, mecanismos de control, que estamos intentando hacerlo en los nuevos centros penitenciarios, porque hoy lo que nos queda es seguir apretando los controles y seguir y castigando a los responsables, ¿verdad? Nosotros en el caso de Pedro Juan es un penal particular, se van a molestar únicamente, pues tengo que decir, ¿verdad? Desde la fuga, que es resultado de la corrupción del sistema, el segundo túnel que nosotros hicimos un sumario y le destituimos a los funcionarios y tuve que aguantarme la presión y los ataques porque se les destituyó y se les inhabilitó para ocupar cargos públicos, porque no puede ser que un segundo túnel se estaba por terminar ya de construir y nadie Cierto, nada, ¿verdad? cierto. Y ellos mismos reconocieron que ni siquiera entraban a las celdas. Entonces uno hace la intervención, toma las medidas, sanciona. Estoy por quedar sin funcionario en Pedro Juan, porque ya le eché a la mitad y seguimos en la estructura, es una estructura, don Carlos.
el sistema funciona Sí, así. el sistema Imagínense funciona que así. le mataron a Juan Carlos Valientes por tratar de hacer su trabajo. Trataron de matarle a Paná por tratar de hacer su trabajo. A este Ricky ahora le amenazaron porque supuestamente él es demasiado estricto en sus controles. Entonces, hay también ahí un esquema de o te prestas al juego o te va a pasar esto. Ujú, sí, impresionante es lo que está contando. Pero, y en este caso, este caso es más que sospechoso. ¿Por qué se entregó un poderoso narco que manejaba millones y millones de toneladas de drogas en la zona? De repente se presenta él solito y se entrega. ¿Qué hay detrás de todo eso? No, ¿Estaba huyendo de su competencia? ¿Buscaba seguridad en el penal porque creía que ahí iba a estar más seguro? ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto? A nosotros nos cuestionaron los organismos de seguridad y con justa razón, ¿verdad? Cómo es que se le envió a Pedro Juan y nosotros dimos las explicaciones, pero realmente sí, hay que decir llamativamente, se presentó, se hizo su audiencia, se fue allá y era supuestamente el segundo más buscado después de Zamora. Me dicen, pero ¿verdad? Habría que ver qué es lo que realmente hay detrás. Yo coincido plenamente contigo, Carlos, en ese tema. Esta mañana, bien temprano, la ministra Cecilia Pérez confirmaba a Radio Primero de Marzo y a Mega TV la intervención o el allanamiento, para hablar correctamente, de los fiscales Marcelo Pecci, de Alicia Saprissa y de Sandra Díaz en Pedro Juan Caballero Blas. Ahora está confirmando ya la intervención, después de todo lo que se encuentra y de la manera que se encuentra a alguna gente en ese sitio. Un dormitorio que parece más un dormitorio de un hotel, hasta con wifi, por ejemplo, un autito que indica de que posiblemente niños entren y salgan a la penitenciaría acompañando a lo mejor a una mamá o a una señora o tratando de ver al papá. Y eso significa irregularidad, evidentemente. Pero ¿por qué va la Fiscalía hoy al penal de Pedro Juan Caballero? Porque aparentemente existen indicios de que el propietario de estos teléfonos celulares, de nombre Faustino Aguayo, haya sido quien ordenó desde el penal de Pedro Juan Caballero la muerte de las 4 personas, entre ellos alias Bebeto, el último sábado, en plena vía pública en la capital del departamento de Amambay. Faustino Aguayo, una persona que, dice, era desconocido hasta el 2019, cuando la SENAT realizó grandes incautaciones en el marco de la operación que denominó Polaris. Todas las incautaciones entre enero y agosto del 2019 se realizaron en zona de Sargento José Félix López, ex Puenteciño y Huillaú, y sumaron casi 3 toneladas. La investigación identificó como dueño de esas cargas, aquí tenemos, a Faustino Aguayo. En septiembre del 2019 se realizó la Operación Dignidad, que derivó en la detención de 9 oficiales de policía, Blas, que brindaban protección a este esquema narco. El 27 de mayo del 2021 se entregó de manera hermética ante el juez Mirko Balinotti Aguayo y fue derivado a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Es la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se entregó? La ministra dice que tenía que estar en emboscada, Sin embargo, le llevan a Pedro Juan Caballero. ¿Quién lo envía a Pedro Juan Caballero? Y el juez Balinotti. Y hay un dejo de sospecha, ¿verdad? Porque si tendría que estar en emboscada y se lo encierra en un lugar que podríamos considerar dentro de su hábitat operacional, también es sospechoso. Bueno, hay que tener en cuenta también lo siguiente. Si la Fiscalía fue hasta el penal es porque tiene algún dato, alguna información. ¿Quién es Aguayo? Ahí está el fiscal Pecci, la fiscal Saprissa, los intervinientes en este allanamiento del que tenía conocimiento la propia ministra de Justicia, porque envía también representantes del ministerio para esta intervención. Y él, el señor que está con el short verde es, ¿verdad? Sí, un medio verde turquesa. ¿Verdad? Y la camisilla negra es Aguayo, Faustino Aguayo. ¿Por qué se entregó? Es la pregunta. Buscaba, como decía Peralta, protección, seguridad, porque muchas veces quizás se sientan más protegidos dentro del penal. Y fíjate lo que es la celda donde estaban, Carlos. Y bueno, mal no estaba. Envidia de muchos es el manejo que tenía dentro del penal. Y el autito fue el que llamó la atención, el autito batería, ¿verdad?
de repente apareció también como un agregado más a la serie de informaciones que iban surgiendo desde muy temprano, desde la capital del departamento de La Mambay. Y andar a saber si no se utilizaba también el carrito para trasladar objetos de un punto a otro, ¿verdad? Porque a la ministra Cecilia Pérez también le llamaba la atención y no creía que sea utilizado solamente para, en caso de que tenga visita de niños, porque hay días sociales en donde se tiene la visita, pero es llamativo, es llamativo. De cualquier manera, Carlos, si tendría que estar en emboscada y está en otro lugar, y todas las comodidades y todos los objetos que se encontró, la complicidad a todas luces por parte de las autoridades penitenciarias y por parte también quizá de algunas autoridades que le proporcionan la facilidad de poder elegir en dónde él quiere estar encerrado. Bueno, y hay que tener en cuenta también que hay una conferencia de prensa del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación, si es que podemos compartir también, porque me parece importante, se refiere posiblemente al tema salario, docentes, reajuste, reclamo. El acuerdo al que habrían llegado, 11%. Aparentemente sería el porcentaje acordado y supongo que vamos a tener mayores datos al respecto en esta conferencia de prensa. Bueno, vamos a tener en breve, habla Brunetti. Fue muy criticado PETA en las últimas horas porque apareció aparentemente en un grupo de docentes, acompañando a los docentes en esta lucha. Bueno, yo entiendo que se comprometió el gobierno con este 16% en un momento, pero como tope. Claro. Bueno. PETA abiertamente también estuvo, no sé si apoyando es la manera más criteriosa de decir, pero de alguna forma también estaba de acuerdo con este reclamo de los docentes y me pasaron por ahí también algunos gráficos en el que él manifestaba que la gente que se dedica a la docencia en esta época de pandemia trabajó bastante, trabajó más de lo normal y que corresponde este aumento que ellos están exigiendo. De hecho, es un aumento que figura en la ley. 16% fue lo que se acordó por ley y lo que se está viendo la posibilidad es de llegar a un acuerdo porque aparentemente no hay posibilidad de alcanzar el 16%, pero sí acordarían en un 11%. Esta mañana, Brunetti, ministro de Educación, en conferencia de prensa, por favor, si compartimos. Para las nuevas generaciones, también necesitamos presupuesto para infraestructura escolar, para incorporar tecnología en aula. Necesitamos invertir en la capacitación de los docentes. Necesitamos invertir en políticas compensatorias como la alimentación escolar o el kit de útiles. Queridos docentes, construyamos juntos una transformación educativa que beneficie a todos los paraguayos. Muchas gracias. Ministro, decía recién usted que sí van a dar este aumento al 16% a partir del segundo semestre, pero si es que están dadas las condiciones. Nuevamente están condicionando que los docentes puedan recibir. ¿Qué exactamente es lo que van a tener en cuenta para que se pueda dar ese incremento a partir del año que viene? Categóricamente este mes están recibiendo el 11% y así como ya estaba previsto en este año, el presupuesto del próximo año contemplará a partir del segundo semestre un 5% adicional, con lo cual se completa el 16%. ¿Pero qué van a tener en cuenta? Porque estaban condicionando, va a depender otra vez de cuánto vaya recaudando el Estado. Recaudación tributaria. ¿Y el 11% va a ser hasta junio del año que viene? Es así. Ministro, ¿hubo un acercamiento con los docentes ya con esta propuesta nuevamente? Nosotros estamos hablando de manera constante con los docentes. Ayer uno de los presidentes de los sindicatos habló con el ministro de Hacienda, nos solicitó al gobierno una respuesta para hoy, para mañana. Eso es lo que habíamos hablado en la última reunión también del viernes pasado, en la cual habíamos compartido esta propuesta con ellos. Estamos conversando constantemente con los sindicatos. Usted habla de que los docentes quieren volver a las aulas, ministro, a partir de mañana o a partir de hoy mismo con esta nueva propuesta que están lanzando del gobierno. Si los docentes no aparecen en aula hoy y mañana, ¿qué medidas tomarán el gobierno del Ministerio de Educación, ya que son 8 días de ya la pérdida de clases que están teniendo los niños? El Ministerio de Educación y Ciencia va a cumplir las leyes, se paga por los días trabajados.
¿Habría descuento entonces del ministro en ese sentido? No, se paga por los días trabajados. Ministro, ¿se prevé otra reunión con los sindicatos? Nosotros estamos conversando de manera permanente con ellos. Si ellos nos solicitan la reunión hoy, sin lugar a dudas vamos a recibirlos. Ministro, ¿hubo una contrapropuesta nuevamente de los docentes hacia el Ministerio de Educación? Nosotros estamos conversando de manera permanente con ellos. Nosotros tenemos vocación de diálogo. Esto es lo que puede ofrecer el gobierno. Esto es lo que permite el presupuesto. Yo repito, 567.000 millones es lo que está previsto de aumento para el próximo año. Dentro del presupuesto ya está incluido ese importe y nosotros todavía tenemos una necesidad de incluir presupuesto para poder mejorar la infraestructura escolar, para poder mantener nuestras escuelas. También tenemos un déficit presupuestario de 65.000 millones de guaraníes para completar el presupuesto para la compra de kits de útiles escolares. El principal beneficiario del sistema es el estudiante que necesita que su escuela también tenga mantenimiento, que tenga las reparaciones y necesita sus kits de útiles escolares. Necesitamos un presupuesto que realmente ponga en el centro al estudiante y su proceso de aprendizaje y estamos trabajando para que eso ocurra. Ministro, entonces en esos 567.000 millones que usted menciona, no está incluido todavía lo que es infraestructura, es solamente sueldo docentes y qué más en ese aumento, incremento del presupuesto en general. Muy buena pregunta. 567.000 millones es solamente el aumento salarial, la línea presupuestaria de aumento salarial para los docentes. No está incluida no está incluido ningún incremento dentro del presupuesto para poder hacer reparaciones y mantenimiento. Hoy el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene presupuesto para el 2022 para reparaciones y mantenimiento. Hoy tenemos un déficit de 65.000 millones para poder comprar el kit de útiles escolares. Tenemos que pelear por ese presupuesto para poder construir una educación de calidad. Los 567.000 millones son solamente para el aumento de los docentes. Nosotros sabemos que la gran mayoría de nuestros docentes entiende esta situación, tiene vocación de servicio y es por eso que muchos de ellos están desarrollando clases. Le pedimos a los que no están desarrollando clases y muy especialmente a los dirigentes de los sindicatos que nos ayuden a que desde mañana volvamos a las clases presenciales que son tan necesarias para nuestros hijos. Ministro, ¿cuál es la sumatoria total de lo que necesita el Ministerio como presupuesto? Esos 500... Está hablando el ministro de Educación, Brunetti. Entendí, Blas, que lo que propone el Ministerio de Educación, el gobierno, es 11% hasta el primer semestre del año que viene. Hasta junio. Y que si se dan las condiciones a partir del segundo semestre, del inicio del segundo semestre, sería 16%. Toda vez que se mejore la recaudación tributaria, decía. Recordemos que al comienzo era el 8% y si las condiciones tributarias mejoraban, podían ir aumentando hasta el 16% que es el reclamo y lo que figura en la ley. Sin embargo, argumentaban los del Ministerio de Educación en su momento que no se alcanzó el tope tributario que se necesita. Es por ello que no pueden conceder más del 8%. Ahí fue cuando comenzó las manifestaciones, los reclamos y finalmente se dieron un poco y bueno, hasta el 11% se puede. Más de ahí ya es imposible porque tributariamente hablando no hay plata y también se tiene que invertir en infraestructura que es urgente también, decía. Vamos a ver qué dicen los representantes de gremios docentes. Sería bueno tener también la versión de ellos en ese sentido, porque aparentemente ya es tajante, le buscaron la vuelta por todas partes y hasta 11% se puede. Más de ahí ya no podemos, decía asistente del ministro de... Hagamos la primera pausa, por favor. Estamos esta mañana, como todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana en esta propuesta de Mega TV, en los canales 15 y 615 de Tigo. Queremos hablar de la selección paraguaya de fútbol, estamos preparando. En realidad que nosotros amanecemos cuando juega la selección paraguaya de fútbol hablando de la selección porque hay optimismo, porque hay ganas, porque hay deseos, porque hay esperanza, pero hay que jugar el partido. Hoy el primer partido de esta jornada es a las 5 de la tarde en Bolivia, en La Paz. Bolivia recibe al seleccionado paraguayo de fútbol. Después tenemos, por ejemplo, Colombia-Ecuador, tenemos Argentina-Perú, tenemos Brasil-Uruguay, entre otros partidos tenemos Chile-Venezuela.
Y por supuesto pendientes también de los otros resultados y con más razón de lo que pueda brindar Paraguay frente a Bolivia. No gana en eliminatorias Paraguay a Bolivia desde hace 48 años. Hace 48 años y ya estamos también nosotros con el combo albirrojo, muy utilizado últimamente. Calculadora, analgésico y aparato de toma presión. Bueno, basta, Blas. La pausa, por favor, ya volvemos. Y esta mañana de jueves, una de las noticias más destacadas tiene que ver con la presencia de fiscales, representantes del Ministerio Público, respaldados por supuesto por agentes de la Policía Nacional, al penal de Pedro Juan Caballero, penitenciaría de la capital del departamento de Amambay. Ya compartíamos un poco más temprano algunas fotografías, ahora vamos a compartir un video que tiene que ver con esta intervención. ¿Qué es lo que se busca según se nos contó y escuchamos? ¿Es alguna conexión con relación a una persona, este señor que está sentado en compañía de una mujer en este sitio, con la muerte de 4 personas el último sábado en Pedro Juan Caballero? Él se llama Faustino Aguayo, narcotraficante. Tenía que estar recluido en el penal de Emboscada. Un juez decidió que se lo lleve a Pedro Juan Caballero. El señor del short y de la remera es la persona que se sospecha, podemos hablar de esta manera, ordenó desde la misma cárcel de Pedro Juan Caballero el asesinato de 4 personas. Y no nos olvidemos, Carlos, también creo un dato interesante e importante, que quizás haya sido el detonante de toda esta intervención hoy en el penal, la detención ayer del que habría fungido de campana. En este video en donde se observan a los maleantes descender de una camioneta y abrir fuego contra alias Bebeto y todos sus acompañantes. Antes de que esta camioneta llegara, había una persona como que estaba merodeando la zona y como dando indicaciones y dando la señal de adelante, pasen. Adelante, pasen, ahora pueden. Y luego de la ráfaga de disparos, todo el mundo huye del lugar, menos esa persona que luego llegó hasta el lugar del hecho, como a cerciorarse de si se, cumplió o no con el objetivo. Esta persona fue detenida ayer. Y luego de su detención... Fue detenida antes de ayer. Antes de ayer. Y luego de su detención, este operativo lo que hace suponer que habría brindado información con lo que se llevó adelante el procedimiento de pesquisa en el penal de Pedro Juan Caballero. Y un tema que aparece también como llamativo, aunque no es la primera vez que se menciona, es que se encontraron municiones con la inscripción de la DIMABEL y con la inscripción de IMPY, Industrias Militares Paraguay. 115 vainillas servidas en el lugar del crimen o de este crimen que ocurrió el sábado en Pedro Juan Caballero. Algo así como 14 municiones tienen que ver con DIMABEL, que ayer a propósito fue destituido su principal responsable, y algunas que otras municiones con la inscripción IMPY. Ya en algún momento la fiscal Saprissa fue a intervenir DIMABEL, porque aparentemente salieron armas de ese sitio, y armas y municiones. O sea, estas municiones posiblemente no salieron directamente de DIMABEL también, porque DIMABEL se encarga de distribuir a todas las fuerzas públicas. Claro. Pudo haber salido de algún local policial o de algún efectivo policial. O de algún militar. Pero qué pena que se utilicen armas que tendrían que ser utilizadas ya en un caso extremo contra delincuentes, y sin embargo se utiliza hasta contra gente inocente, armas fabricadas por el propio Estado paraguayo. Claro, si al momento de la detención de este capo narco también fueron detenidos 10 oficiales de la Policía Nacional por brindarle protección, aparentemente uno también puede sospechar que esta gente que trabaja en las fuerzas públicas, tanto policía como militares, ¿por qué no? También podría proporcionarles el armamento oficial para su organización. Es un trabajo que continúa, se está levantando mucha evidencia y se está tratando de encontrar, como decías Carlos, conexión entre el asesinato de alias Bebeto y la supuesta orden que podría haber salido desde el interior del penal de Pedro Juan Caballero. Y repetimos también este detalle que antes de ayer fue aprendida la persona que habría oficiado de campana, dándoles la señal a los sicarios para que actúen y acaben con la vida de alias Bebeto y los acompañantes, entre ellos la hija del gobernador de Pedro Juan Caballero. Cuando vemos en imágenes también momentos del hecho,
sucedido en Pedro Juan Caballero este fin de semana y que está también desatando una serie de críticas, y esto ha obligado al ministro del Interior a movilizarse y a iniciar conversaciones con sus pares de Brasil para tratar de instalar ya en la frontera seca una suerte de equipo de trabajo conjunto para ver la posibilidad de ir reduciendo el índice de violencia que se registra principalmente en el norte del país, Carlos. Bueno, en un ratito vamos a tener una comunicación con un futbolista, un exfutbolista, que jugó con mucho suceso en el país y en diferentes partes del mundo y formó parte de aquella selección paraguaya que en 1973 le ganó por última vez en eliminatoria a la selección boliviana. En un ratito, pero queremos hacer un repaso de esto que tiene que ver con lo que fue la tormenta y la lluvia entre la tardecita de ayer y la noche. Impresionante, vientos muy fuertes, corte en el servicio de energía eléctrica, y no solamente en la capital y en el área metropolitana, sino que en diferentes puntos del interior de la República. El ingeniero Guido Chávez, esto tiene que ver con Misiones, San Ignacio. El ingeniero Guido Chávez de la Administración Nacional de Andes nos decía, Blas, esta mañana en 1 de marzo en Mega TV, que 72 alimentadores quedaron fuera de servicio. 150, 160 mil personas afectadas más o menos. Y ya anoche se había solucionado en elevado porcentaje y quedaron 11 alimentadores todavía que no estaban recuperados esta mañana. Esta mañana ya sí, porque a las tipo la 1, a las 2 de la madrugada, la ANDE comunicaba a través de su cuenta oficial de Twitter que de los 72 alimentadores que sufrieron problemas en ese horario, la 1 a las 2 de la madrugada, más o menos ya restaban por ser solucionados algo así como 38. Y de esos 38 ya amaneciendo, restaban por reponerse 11 nada más, lo que significa también que mucha gente aún continúa con problemas eléctricos. Esto fue algo tan rápido, Carlos, porque anoche, tipo las 7 de la noche, calor, tiempo agradable incluso, o sea, pero tiempo fue muy pronto todo, Blas. Y pero se anunciaba. En cuestiones de minutos apareció una ráfaga de viento que lo primero que hizo fue cortar la luz, luego la tormenta, la lluvia, todo muy rápido y mucha gente tuvo que padecer los destrozos, como estamos observando en imágenes, destrozos, casas destechadas, cartelería caída y por supuesto las inundaciones, los raudales que hicieron de las suyas, no solamente en el sur del país, que fue el punto quizás más golpeado por la tormenta, sino también aquí en el departamento central. En San Lorenzo era una locura, la gente entraba a contramano porque había calles alternativas que era imposible su utilización por consecuencia de los raudales muy fuertes. Esto también una vez más nos muestra que no estamos preparados para este tipo de temporales. Un temporal que duró, ¿cuánto, Carlos? 30, 40 minutos al menos en Asunción, pero fue ya suficiente para generar mucho destrozo. Que mucho aún falta para estar en condiciones un poco más rescatables en cuanto a infraestructura viales, porque una pequeña lluvia ya tenemos este tipo de escenarios. Bueno, estamos queriendo contactar con el señor Miguel Marecos. Hace poco nos visitó. Sí. Estaba muy firme, muy tajante con respecto a 16% o nada. Decía por lo menos eso públicamente el señor Marecos acá en... Al menos se mostraba intransigente en la postura que él tenía como vocero de un importante grupo de docentes. Y estas clases presenciales que se vieron obligadas a ser suspendidas justamente por las manifestaciones de las últimas semanas. Carlos, recordemos que las clases presenciales ya tendrían que haberse iniciado hace como 2 semanas más o menos, pero todas se suspendieron justamente por este reclamo que vienen haciendo los docentes. Y el gobierno que cedió, porque también se mostraron intransigentes en su 8%. Sin embargo, cedieron un poco y de 8 aumentaron a 11. Pero, así como decía el ministro de Educación, hasta ahí podemos. Más de 8 ya es imposible porque hicimos todos los cálculos. Tenemos que dejar un poco también de plata para invertir en infraestructura, porque no olvidemos que hay muchas escuelas y colegios que requieren de manera urgente algunos ajustes en cuanto a su estructura edilicia, y no podemos destinar todo lo que se tiene presupuestado solamente a aumento salarial. Es por ello entonces que también ellos se muestran un poco, no sé si preocupados, pero hicieron el esfuerzo de los cálculos y hasta 11% hasta el mes de junio del próximo año. Si las cosas tributarias mejoran, si se recauda un poco más, entonces sí ya podríamos ajustar al 16%, decía Brunetti.
Vamos a hacer otra pausa en esta mañana, en esta propuesta de Mega TV, y después tenemos a otros protagonistas, a otros invitados. Nos ocupa hoy la altura de La Paz. Y hablamos tanto de 1973 de un seleccionado, porque desde ese año nunca más ganamos en eliminatoria. Empatamos y perdimos. ¿Alguna vez fuiste a La Paz, Carlos? No. Dice que es terrible, si no estás acostumbrado te ahogaste, falta todo aire. Dice que sí. Hacemos la pausa, por favor. Estaba a punto de cumplir 8 años yo, Blas, cuando Paraguay jugaba frente a la representación de... No es para que se rían. La chica ya quitando el cálculo, Sí, 8 rápido. años más 48. Jefe. Crispín Rafael Versa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Buen día. Igual, buen día, ¿cómo están? A la orden siempre, a la pregunta de ustedes. Aquí estamos con Blas Barrios, y lo escuchábamos el otro día con Luis Enrique Pérez, Crispín, hablar de lo que significó aquella última victoria de Paraguay en eliminatoria. ¡Qué equipazo, Crispín Rafael Versa! ¡Qué equipazo! Y terminó 2-1 a favor de Paraguay, ¿verdad? Sí, así mismo. Nosotros hicimos una adaptación, como 20 días más o menos estuvimos en Arequipa, y de ahí pasamos a Cusco, que es más alto que La Paz. Entonces tuvimos 20 días aguantando todo para buscar ese resultado que al final salió. Fue un sacrificio enorme, pero dio sus frutos, ¿no es cierto? Y nos puso muy contentos, pues fue la primera y la última victoria de Paraguay en La Paz. Han pasado años. Hoy me pasaban una fotografía que tienen ahí las compañeras, cómo se aclimataba la selección. Y veíamos, por ejemplo, el famoso Cairo. Un jugador le llevaba a otro en el hombro. ¿Era así más o menos, Versa? ¿En los entrenamientos? Sí. Y mira, de todo. Yo pienso que no, la tecnología quizás, ¿verdad? Los adelantos se haya mejorado algo, ¿verdad? Pero siempre se ha hecho lo mismo. El futbolista tiene que correr, aguantar esos 90 minutos y si es posible un poco más. Y tiene que estar uno bien, el funcionamiento cardiopulmonar, el organismo tiene que estar totalmente controlado para hacer esos esfuerzos, más todavía teniendo en cuenta que la altura tiene su cosa, como una anécdota, ¿verdad? Nos reímos mucho cuando nosotros llegamos en La Paz para ese partido. El Cable Molina, el finado, era muy dicharachero, ¿verdad? Y cuando bajamos del avión empezó a hacer un pique de 10, 15 metros y dijo, véanse la altura, véanse La Paz, y al rato nomás empezó a sangrarle la nariz, se le puso la uña todo negro y nos reímos mucho de él, se calmó. Una anécdota. Sí, señor, y hablando de Molinas, Pedro Molinas, Alcides Sosa, Alcides Báez, era el arquero en ese equipo, Crispín, Carlos Jara Sayer, César Ortiz Aquino, Anastasio Cobo, Adalberto Escobar, Juvencio Osorio, Carlos Diarte, Crispín Rafael Versa y Lorenzo Jiménez. Sí, ese fue el equipo que jugó. Después entró Jorge y Fran también en el segundo tiempo, que fue el que hizo el gol de la victoria. De la victoria, el luqueño. Y estaba fuera Nino en ese partido también por lesión. Ajá. Y se hizo un grupo excelente, a pesar de que el trabajo tuvo su momento, su percance también, porque tuvimos un problema al principio con Amaral, el brasileño, donde nos echaron a nosotros, a Rúa, a Alcides Sosa y a mí. Quedamos fuera de la selección en una gira que hicimos por Brasil antes de la eliminatoria, pero después cuando salió él y vino el Pulpa Chamendi, nos pidió él a la directiva que volvamos nosotros y bueno, estuvimos ya para los partidos decisivos. Claro, pero digo nomás, estaba mencionando los que jugaron ese partido contra Bolivia y sin Saturnino Arrúa era un equipazo. Con el Nino, ¿había mucha diferencia entre ese fútbol de ese momento y con relación al de hoy, Crispín? Sí, mucha diferencia. Eso no lo digo yo solo, eso gente que me escriben del extranjero, de Colombia, de España, de Ecuador, donde yo jugué. Ayer nomás me envió justamente un comentario Will, que jugó conmigo en el América de Cali, Cervantes, y me comentó, me dijo, ¿qué pasa en el fútbol paraguayo? Ahora son todos corredores. Tienen que practicar para hacer atletismo, porque lo ven así corriendo, y ¿dónde está el talento que tenían ustedes en esa época? La técnica,
Y bueno, y el fútbol moderno es así, porque yo, por ejemplo, me doy cuenta, Carlos, de que el fútbol actual, se juega más de media cancha para abajo. A veces hasta me doy cuenta que los defensores y los arqueros están mucho más en contacto con la pelota 90 minutos que los mediocampistas o los delanteros. Increíble, cambió mucho, cambió mucho. Sí, es cierto. Ahora, ¿qué expectativa tenemos? Usted tiene experiencia, tiene oficio, jugó al fútbol en el plano local, en el plano internacional, jugó en la selección paraguaya de fútbol. Hoy nuestra selección, ¿qué expectativa genera con relación a la posibilidad de volver a jugar una Copa del Mundo? Y bueno, lo más importante es lo que no tenemos actualmente, jugar bien. Estamos a los ponchazos, jugamos con un delantero solo arriba, que le llega la mayoría de las veces pelota dividida. No sé si perdimos, ¿verdad? Estos pases milimétricos que nosotros llamamos en línea, meter a espalda de los defensores para que el delantero pueda definir. Y no veo yo eso, y pues ahí veo los cambios de repente con Amarilla, con Cardoso, el otro Sanabria, un centro delantero que hasta hoy día no ganan. ¿Y cómo va a funcionar el centro delantero si no recibe la pelota con precisión como para definir? Yo hago la comparación con el fútbol europeo, estoy mirando todas las veces. Y nosotros en nuestra época eso era la virtud que teníamos. En un centímetro de distancia que daba el defensa, nosotros metíamos ese pase para que el delantero pueda definir. Y no lo veo, eso, mucha pelota dividida. Y cuando estamos en desventaja o estamos apurados, ya empiezan los centrazos esperando que pesquemos alguna pelota para hacer un gol de cabeza. Entonces, esa es la diferencia que hay. Realmente esa es la diferencia que yo veo con la experiencia que yo veo todos los días fútbol, hasta hoy día, de todos lados, y hago las comparaciones. Y en esta condición no va a costar llegar en el Mundial. Dios quiera que se mejore, porque todavía hay tiempo. Como nosotros los paraguayos hablamos, no hay tiempo, pero tiene que ser inmediato, porque los otros van sumando. Para suerte de este combo están quedando lo que pelea también una clasificación, porque si los otros tenían continuidad en sus resultados, ya hubieran estado mucho más arriba que nosotros. Don Crispín, ¿cómo está? Buen día. Acaba de describir perfectamente la diferencia que existe en el fútbol que ustedes practicaban. Mucho talento, mucho juego. Sin embargo, ahora decía que vamos más a los ponchazos. El manejo del balón se da más entre el medio campo y la defensa y el arquero, no tanto con los delanteros y los mediocampistas. Ese es el estilo de juego que tenemos hoy, porque es el estilo que impone el técnico que tenemos hoy, o el problema ya lo venimos arrastrando desde las inferiores, en donde se nos enseña a jugar así. ¿Qué cree usted? ¿Dónde está el problema del por qué el fútbol de Paraguay se expresa de esta manera y no como se expresaba antes? Bueno, yo pienso que para practicar este deporte, el fútbol, hay que estar en contacto permanentemente con el balón. Eso yo lo tengo de los 15, 16, 17 años, y a los 18, 17 años que debuté en primera en un clásico, este técnico brasileño Marco Paulowski, me extrañó mucho, porque él vino en la presentación y dijo, bueno, señores, empezamos hoy. Y nos tiró como 20, 25 balones en la cancha. Este es el elemento de trabajo. Acá vamos a practicar para jugar fútbol, no para correr. Y empezó a meter su metodología él, y mejoramos, sin lugar a dudas mejoramos, porque para mejorar la técnica hay que practicar. Los reflejos, condicionar los reflejos, estar en contacto con la pelota permanentemente, y a partir de ahí nacen los grandes jugadores. Actualmente en la escuela de fútbol yo miro mucho, yo también tuve varias academias de fútbol, y yo centraba las actividades en la parte técnica, en el dominio, en los pases, en la recepción, cómo bajar con el pecho, cómo pegar una pelota de volea antes de caer, cómo hacer una pared cerca del área. Es decir, tiene su sacrificio, y con las repeticiones se mecanizan los movimientos. Entonces eso es lo que el jugador tiene que hacer.
Acá, en toda la mayoría de las escuelas de fútbol, le lanza 2 o 3 pelotas y empieza a correr uno detrás de otro. No le dice cómo tiene que pararse, que no le enseña qué puesto, dónde está jugando y qué función quieren tener dentro de la cancha. Eso lo digo yo porque he visto que es así en los últimos tiempos y esto fue, ya es una vergüenza, ¿verdad? Porque hay clubes donde se van los chicos y le piden plata para quedarse. Y al final de cuentas están quedando los que tienen plata y los que tienen buenas condiciones, al no tener plata para darle al técnico, al club que maneja eso, se van otra vez de vuelta a su pago. Y el fútbol del interior, por ejemplo, se abandonó totalmente. Esos campeonatos nacionales de Interliga dejaba 4 o 5 jugadores cada 2 años que se jugaba esa Interliga, y ahora prácticamente ya no existe, eso se abandonó. Y el 85% de los grandes jugadores acá en Paraguay, que jugaban por selecciones, por grandes clubes, fueron a Europa, vinieron del interior, hermano. Son la mayoría del interior. Por citar grandes jugadores, caso Benicio Ferreira, Nino Arrúa, Roberto Cabañas, grandes jugadores que marcaban diferencia, todos vinieron del interior. No quiero con eso decir que también no hay. Pero eso se tiene que ir haciendo a la vez igual, porque antes se quedaban 4 o 5 jugadores cada interliga en los clubes y mejoraron. Y sin embargo la gente no quiere eso ahora. Yo planteé una vez a un dirigente, siendo técnico de la selección paraguaya, en una reunión de la directiva para traerle a Delly Soto de Caguazú. Acabamos de salir campeón interliga. Y me dicen, ¿y quién es Delly Soto? Y estuvo jugando conmigo en Caguazú, salimos campeón interliga, goleador, un muy buen jugador. Y me dice, no, nosotros no podemos traer un jugador del interior así, sin haber llegado a jugar acá en la capital, y es un antecedente muy feo. Imagínate cómo que te expresan los dirigentes, ¿verdad? Así es. Nosotros queríamos saludarlo hoy, don Crispín, fue protagonista de aquel triunfo, y con el deseo y la esperanza de que esta conversación nos permita también esperar con mucha expectativa y con mucho optimismo el partido, porque el fútbol es así, se puede jugar mal inclusive y hasta obtener un resultado, y el resultado, el triunfo de hoy puede ser muy importante y va a ser muy importante para la selección paraguaya. Así que el aprecio, el respeto de siempre, un abrazo grande y gracias por atendernos esta mañana. Para ustedes también, porque siempre esto uno aprende. Yo también le escucho a ustedes y aprendo también de ustedes. Así que eso es lo que tenemos que tener los paraguayos, ser conscientes y escuchar y aprender las cosas. Y sucede muy poco en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, cuando gusten, a la orden. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias, muy amable. Crispín Rafael Berza, un excelente jugador. Un excelente jugador. Brillante. Lo escuché la con zurda los... de oro. Bueno, Silvio Piris de la Federación de Educadores del Paraguay habló con Carlos Peralta en 1 de marzo y dijo que no acepta. No, ¿podemos escuchar breve, por favor? Dale. Escuchemos a Silvio Piris, sí, habló. No acepta la propuesta del gobierno. No hay caso. No. Él está haciendo huelga ya hace un par de días, ¿eh? Por ejemplo. A ver. Se van a mantener en su posición y van a continuar con la huelga. Vamos a continuar, por lo menos hasta mañana frente a Hacienda, porque es el tiempo que administrativamente administrativamente podemos estar acá, y después vamos a trasladar la lucha en el Parlamento Nacional. Eso es lo que ya hemos decidido, hemos consensuado con todos los demás gremios, Carlos. Bueno, esa es la posición. Rechazan lo dicho por UNETI y se mantienen en que a este año deben recibir el 16%. Sí, este año sí existe voluntad política de parte del ministro Oscar Llamosa. Él es el problema. Yo hablé varias veces con él, inclusive ayer hablé otra vez con él. Ingresé y le pedí si podía subsanar, ya que prácticamente, Carlos, estamos teniendo ya desde el 1 de octubre hasta hoy, ya casi, hoy es el 14, creo que ya 2 semanas de pérdida de clases. Y sumándolo con la pandemia es terrorífico, y si esto sigue así, prácticamente perdemos el año, ¿verdad? Bueno, acaba de decir esto Silvio Piris de la Federación de Educadores del Paraguay a Radio 1 de marzo. Y a propósito de 1 de marzo, señoras y señores, no se pierdan cobertura de Deporte Total. Luis Enrique Pérez, junto a todos los compañeros, Gotita Bernabé, el profe Benicio Martínez, el Tano Virgili, Gianluca, Michel, estamos preparando otra gran cobertura, acompañando con muchas ganas a la selección paraguaya de fútbol. A las 5 de la tarde del partido. Ganamos esta tarde. No me dijiste eso. No me dijiste eso. Queda grabado. Hasta mañana. Chao.